Buenos días, compañera y compañeros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta segunda emisión de Noticias. Creo que todos notamos la contradicción entendible, bajo el punto de vista del gobierno de la República, de haber cerrado el país cuando teníamos menos de 20 casos y mantenerlo abierto cuando solo ayer tuvimos un registro de 86 casos y hoy, a pura lógica, podríamos esperar muchísimos más. Esta contradicción la han entendido además los alcaldes del país, prácticamente en su totalidad, que como lo contaban, le han pedido al gobierno de la República atrasar la apertura de los espacios públicos y han hecho esta excitativa prácticamente a los líderes de los 82 gobiernos locales. Por eso es que para hablar de este tema en diferentes zonas del país, yo le pedí a 4 alcaldes que nos acompañaran esta mañana en un foro respecto a este tema. Así es que los voy a saludar. Voy a empezar por don Nixon Ureña, que es el alcalde de San Ramón, que en las últimas semanas se ha visto afectado también por una buena cantidad de casos del COVID. Don Nixon, bienvenido a Noticia Monumental. ¿Qué tal? Muchas gracias, don Randall. Un saludo a Fede también y a los compañeros alcaldes que pues hoy estamos aquí tocando un tema que para nosotros es muy importante. En el caso de Alfredo y mío, pues tenemos una situación un poco más particular, ¿verdad? Nosotros con el distrito de Peñas Blancas, que limita ya con San Carlos y que nos estamos viendo afectados recientemente. Muchas gracias, don Nixon, por acompañarnos el día de hoy. De hecho, en este instante, el cantón completo de San Ramón, entendiendo que el distrito más afectado justamente es el de Peñas Blancas, es que tienen 61 casos ustedes en San Ramón. Mientras tanto, San Carlos tiene 116 casos. Por eso saludo a don Alfredo Córdoba, que es el alcalde justamente de San Carlos y que ha sido noticia esta semana después de una entrevista que nos brindó justamente en las últimas horas. Don Alfredo, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticia Monumental. Bueno, Randall, un placer saludarlo. Un saludo muy especial. Yo creo que algo está pasando aquí que no coincide con lo que la realidad de los cantones y lo que el gobierno piensa. Falta algo que no me entona a mí. Si abren los espacios públicos, imagínense yo abriendo los espacios públicos con el caso de Nilson y yo, con la situación que estamos viviendo. Si se me contaminan en el Parque Ciudad Quesada 20 personas, van a decir que el alcalde fue un irresponsable. O sea, me parece que hay algo que no ajusta lo que el gobierno piensa y lo que la realidad de los cantones lejanos o cercanos del país. Esto es, el gobierno ya tomar en cuenta muy respetuosamente, algo está pasando en la comunicación o están tomando decisiones de escritorio, de corbata, y perdonen que use esa frase, de escritorio de corbata, o no conocen las regiones o no conocen los cantones para tomar decisiones de respecto. Y no quiero yo crear conflictos de que se me interprete que estoy en contra del gobierno. Mire, si hay alguien que quiera ayudar al gobierno y ayuda a los gobiernos opositores, ha sido yo, porque he estado con todos los presidentes de todos los partidos políticos. Y el mismo alcalde de Belén ha trabajado con todos los partidos políticos en la historia, porque somos los alcaldes más viejos en este caso. Yo quisiera, Randall, que aquí algo está pasando en lo que piensan los de corbata y lo que pensamos de las botas de hule, lo que estamos en contacto con la ciudadanía. Yo no sé, yo acabo de salir de una reunión con oposiciones de Aguasarcas y Santa Rosa, porque toman decisiones que van a votar las verdes y no hay una comunicación. Yo creo que algo está pasando y a través del presidente de la República, que ha tratado muy bien los gobiernos locales, nos ayudó con proyectos de ley, yo quiero agradecerle, pero algo pasa con la información de cómo es posible si los representantes de los alcaldes del país están en contra, no es que están en contra, pues están en contra, no toman la opinión. Es decir, ¿quién es el súper que está detrás de todo esto? Es decir, ¿quién es el hombre de hierro que irrespeta cualquier decisión que se pueda dar? Gracias, don Alfredo. No se pueden abrir los hoteles con protocolos, no significa que pueda comer con protocolos. Claro. Pero ha habido un parque en caso de Ciudad Quesada, con la situación que yo tengo, y se me llenan de 200 personas, pues dicen, el alcalde irresponsable abrió el parque, y vea, está todo el mundo en el parque, niños, mamás y todo. Y al final nos echan las culpas.
Claro, le entiendo. De hecho, antes de profundizar, permítame saludar también a don Horacio Alvarado, que es el alcalde de Belén. Belén tiene 6 casos en el último conteo. Don Horacio, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticia Monumental. Muy bien usted, don Randall y a Febe. Muchas gracias por la oportunidad que nos da a los alcaldes, a don Nixon, a Alfredo y a Marcel, de contarle la historia verdadera, como lo dice don Alfredo, qué es lo que está pasando en nuestros cantones. Y esa historia se cuenta viviendo en los cantones, compartiendo con la gente, trabajando con la gente, y no como lo dice don Alfredo desde un escritorio. Le agradezco profundamente lo que está haciendo con nosotros, porque también ha sido los medios de comunicación que han ayudado a los alcaldes y alcaldesas e intendentes de este país para que también el gobierno tome las mejores decisiones de acuerdo a cada una de las realidades que tenemos en este país, los 82 cantones y las intendencias de este país. Gracias, don Horacio, por acompañarnos y ya vamos a profundizar. Y también saludo a don Marcel Soler, el alcalde de Montes de Oca. Montes de Oca tiene 3 casos confirmados según el Ministerio de Salud. Don Marcel, bienvenido a Noticia Monumental. ¿Qué tal? Buen día, Randall, Febe, alcaldes y a todas las personas que nos escuchen y nos están viendo. Efectivamente, en cantones del área metropolitana y otros cantones del país hemos mantenido una situación bastante controlada desde el principio. Y nos da miedo y no nos gustaría que, como bien lo dice Alfredo y lo dicen los otros alcaldes, en este momento se toman decisiones que lleguen a afectar a otros cantones. Es decir, estamos, y bien lo dijo el ministro, estamos frente a una segunda ola, se le están creciendo la cantidad de casos, eventualmente esto va a llegar o va a afectar a otros cantones y no queremos pues que medidas como la apertura de espacios públicos, la apertura de parques promueva situaciones de contagio o situaciones en las cuales se nos vuelve incontrolable o inmanejable la situación en nuestros territorios. Y en ese sentido exhortamos a que los espacios públicos no se abran y se mantengan todavía medidas que permitan proteger la vida de las personas y proteger a la gente que no solo vive en nuestros cantones, sino que también transita por nuestros cantones y que hace su vida aquí en nuestros cantones. Claro, de hecho, les voy a pedir dos favores, porque realmente para mí es muy rico poder hablar con ustedes. Yo no pretendo hoy poner a los alcaldes en contra del Poder Ejecutivo, sino de analizar directamente lo que ocurre, digamos, a nivel local. Y lo otro que les iba a pedir es que fueran muy breves en las respuestas para poder hacer una buena ronda de preguntas entre los 4. Y algo que quería advertir desde ya es que a ustedes les juega mal la dinámica del país, y digo a ustedes los gobiernos locales, porque aunque en el papel uno puede leer que somos un país súper descentralizado, lo cierto es que en la práctica eso no ocurre. Entonces, digamos, la teoría no se traduce en la práctica y existe un férreo control, no de sino en general de todos los poderes ejecutivos respecto a lo local. Y, don Nixon, la mayoría de decisiones efectivamente se toman, digamos, a rajatabla nacional, como las primeras decisiones respecto a los cierres totales, pero sin conocer las características de la dinámica de vida de cada cantón. Don Nixon, ¿a usted qué le parece? Definitivamente, eso viene a generarnos una serie de problemas. Y voy a poner un caso que creo que lo vivimos todos. Las paradas de autobuses. Las paradas de autobuses son centros de concentración de personas en donde tiene que ver la municipalidad, tiene que ver el CTP, tiene que ver el Ministerio de Salud, y a veces se ocupan tomar decisiones y hay que consensuar, y como dice don Alfredo, pues algunas son difíciles de llevar a cabo. Esto nos imposibilita a nosotros a tomar algunas decisiones. Entonces, hacemos dentro de nuestras funciones y tomamos decisiones con respecto a lo que la Constitución nos permite, pero esa descentralización en parte, y lo hemos conversado mucho los alcaldes, esa descentralización no es real. Nosotros hay un montón de decisiones que no podemos tomar, no podemos ordenarle a ninguna institución o cuerpo policial que no sea las policías municipales que nos ayuden. Y pongo el caso en Peñas Blancas. Necesitamos controlar un poco la situación en la que estamos. Solicitamos ayuda a la fuerza pública porque el foco nuestro es muy determinado ahí en una zona específica, y evitar que las personas anden circulando por todo el distrito de Peñas Blancas, y pues solo tenemos 2 oficiales de la fuerza pública, el resto son la policía municipal que pone San Ramón para el distrito de Peñas Blancas, dejando sin proteger algunas otras zonas del cantón. Entonces esas coordinaciones realmente nos cuesta muchísimo, y a la hora que se toman decisiones, pues algunas no se nos
no se nos consultan y entonces entramos en algunas controversias y la última que tuvimos don Alfredo y yo pues es el tema de los lugares donde se iban a meter las personas que tenían COVID, ¿verdad? Que salieron algunos anuncios ahí, no sé de parte de quiénes, que decían que la gente de San Carlos se la iban a traer para San Ramón y ya eso generó un revuelo en el cantón de San Ramón. Tuvimos que llamar a don Alex, el de la Comisión de Emergencias, para decirle que mira, nosotros estamos dispuestos a soportar las cosas de nuestro cantón, pero no el cantón está dispuesto a soportar las de otros cantones. Sin que me malinterprete Alfredo en la situación, la gente está muy temerosa de que circule la gente. Nosotros vivimos, al igual que Alfredo, en San Ramón, una zona donde el 60% de la mano de obra son personas nicaragüenses, ¿verdad? Y eso por supuesto nos da un flujo de extranjeros en todo este sector, ¿verdad? Y la situación tan atípica que tenemos, que viven en lugares, en 5 metros cuadrados viven 8 o 10 personas. Esa situación hace que ni ellos mismos puedan estar en una sola vivienda y salgan. Hemos tenido problemas con la alimentación para hacérselas llegar. Teníamos un señor con una sonda que estaba con COVID, no le querían cambiar la sonda, entonces ya se lo iban a llevar para el hospital de San Carlos porque es el hospital más cercano que queda, entonces ya iban a agarrar personas con COVID a montarse en un carro e ir a meterse allá al hospital de San Carlos porque no se les atendía en este tipo de cosas. Si la gente se está muriendo de hambre, pues tiene que salir. Somos lugares catalogados como ya naranja, ¿verdad? Y se supone que tendrían que tener los alimentos ahí en el lugar para evitar que ellos estén saliendo, y pues los reportes que tengo yo de parte del intendente de Peñas Blancas y de la Policía Municipal es que en algunos casos ni siquiera se les está haciendo llegar la alimentación, y esto pone en riesgo porque si ellos tienen que salir a buscar alimento, pues van a andar en los diferentes lugares del distrito, pues y hace una contaminación pues más grande, ¿verdad? Entonces definitivamente necesitamos nosotros parte de autonomía para tomar algunas decisiones, y qué es lo que estamos haciendo con los espacios públicos, ¿verdad? Don Horacio, en el caso de Belén, que es un cantón diferente, digamos, a San Ramón, por supuesto, y a San Carlos, un cantón muchísimo más urbano e industrial, bajo esa matiz general de que la descentralización no se traduce en la práctica, ¿qué problemas ha enfrentado usted que siente que son anacrónicos entre las decisiones del gobierno y la realidad del cantón, don Horacio? Don Randall, usted inicia con una excelente pregunta. En este país, para mí, la concentración está en el Poder Ejecutivo. Es un país totalmente centralizado, es un país donde los alcaldes seguimos siendo ejecutivos municipales, y muchas de las tomas de decisiones que nosotros queremos hacer, tenemos que consultarle al Ejecutivo, y el Ejecutivo devuelve esas consultas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Belén? Lo que estamos haciendo en Belén es precisamente invirtiendo en cosas que también debería hacer la Comisión de Emergencias. La municipalidad está repartiendo diarios a la gente, aproximadamente a 1.200 personas en el cantón de Belén. Sí quiero decir que la Comisión de Emergencias, pero gran parte la está aportando la municipalidad. La otra cosa que estamos haciendo es tratando, y digo tratando, don Randall, porque ha sido imposible coordinar con el Ministerio de Salud en Belén y la Policía Nacional. Ha sido imposible coordinar para ir a hacer inspecciones constantemente a los lugares que deben de cumplir de acuerdo a la norma que dice el Ministerio de Salud. Eso ha sido imposible. Lo hemos hecho porque dichosamente la Municipalidad de Belén tiene policías municipales, y dichosamente deben de comprender que también Belén es un cantón sumamente pequeño. Pero quien determina la directriz y quien puede cerrar un local comercial porque no está cumpliendo con el protocolo es el Ministerio de Salud. Y para nosotros ha sido imposible una coordinación donde le brindamos los vehículos, donde brindamos personal para que puedan ir a diferentes lugares a ver los aforos que existen ahí. De ahí que ha sido una gran participación de todas las municipalidades, don Randall, no es Belén, es todas las municipalidades hemos venido trabajando. Tenemos que cambiar el presupuesto municipal para poder nosotros poner lavamanos y un montón de cosas en sitios públicos, pero no los tenemos totalmente cubiertos. Tenemos que hacer modificaciones, tenemos que mandarlo a la Contraloría General de la República, ¿verdad? Y eso tiene sus costos, y esas son las cosas que tenemos que hacer, y de ahí el llamado que hacemos como alcaldes de que no podemos abrir esos espacios públicos todavía.
¿verdad? Porque no cumplen con los requisitos necesarios, con el protocolo necesario para poder abrir esto. Don Randall, usted sabe muy bien, y aquí hago un comercial entre usted y yo, que ojalá que nos veamos en la final entre Heredia y Cartago, sin que la compañera se vaya a resentir. Tiemble, don Horacio. Pero quiero decirle lo siguiente, ¿por qué están jugando Alajuela, Heredia, Cartago en la primera división? Porque cumplen con un protocolo, porque los estadios nacionales cumplen con un protocolo. Entonces, que nos llamen a nosotros, a los alcaldes, a hacer ese protocolo de los parques públicos. Una vez que construyamos ese protocolo, entonces nosotros podríamos, las municipalidades que tienen capacidad, abrir poco a poco los espacios públicos, pero no nos llaman, no nos hacen partícipes, porque sigo insistiendo, y su pregunta es que seguimos siendo un país centralizado, que todo lo dicta desde arriba y no se pone las botas para ir a los cantones a ver cuál es la realidad verdadera. Claro, yo podría estar tentado en pensar o en preguntarles si tiene que ver con el color político de cada alcalde, porque es diferente a el color político del gobierno central. Y tengo la suerte de que don Marcel es del mismo color político que el gobierno central, más o menos, porque llegó a... Pero perdón, don Randall, ¿puedo participar en esa pregunta? Por favor, don Horacio. Antes, don Randall, mire, yo toda una vida he sido alcalde de oposición, de tanto de Liberación Nacional como del partido que está en gobierno. Yo he tenido buenos resultados con los gobiernos. Me parece que la apertura sobre este caso específico, que es una emergencia nacional, que debe prevalecer la salud, debería llamarnos y construir juntos un protocolo para que puedan abrirse los espacios públicos. Claro, pero es que algunos sí los llama y vea qué curioso, a Luis Fernando Mendoza, que yo lo entrevisté antier, el alcalde de Cañas, me decía, no, yo he tenido una extraordinaria comunicación, por ejemplo, con la encargada del Poder Ejecutivo de esa área, que es la primera dama, doña Claudia Dobles, pero don Alfredo me contó que en el caso de él era desastroso hasta hace 2 días. Don Marcel, en su experiencia, y entendiendo además este problema estructural que tiene que ver con la falta de descentralización real, ¿usted ha sentido también que debería tomar medidas algunas, ustedes de la municipalidad, que no van en concordancia con las que toma el Poder Ejecutivo? Yo creo que usted lo ha mencionado muy bien, al final no es un tema de partidos políticos, es un tema estructural. Así como bien lo mencionaba Horacio, nosotros hemos ayudado transportando medicamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social porque no tienen la capacidad, hemos transportado a los funcionarios del Ministerio de Salud porque no tienen vehículos, no tienen choferes, y lo hacemos, y esto es un dato importante, las municipalidades solo representamos el 4% de todos los presupuestos públicos, y estamos al frente de la distribución de alimentos, estamos al frente acompañando al Ministerio de Salud, estamos al frente con las policías municipales, y en ese sentido, al final es un tema, yo creo, de responsabilidad país y de cómo las municipalidades asumimos el rol que tenemos que asumir frente a la emergencia. Yo creo que hay problemas y problemas van a haber. El tema es que todos nos pongamos la camiseta y entendamos que cada realidad es distinta. La realidad que vive Alfredo o la realidad que vive Nixon, no solo por el tema fronterizo, sino por la extensión y el tamaño de los cantones, que son cantones realmente grandes. El caso de Alfredo, el caso es de San Carlos, es un cantón más grande que toda la provincia de Heredia, y creo que más grande que Cartago también, ¿verdad? O casi al mismo tamaño. Entonces, cuando pensamos esas dimensiones, tenemos que entender que no es lo mismo un cantón como Belén, que es meramente urbano, Montes de Oca, que es principalmente urbano, a cantones que tienen otras dinámicas productivas, otras dinámicas sociales, en las cuales no necesariamente todo lo que se haga desde aquí, desde San José, va a funcionar, y va a funcionar bien. Y ahí es donde esa consulta y esa comunicación, esos vínculos de comunicación tienen que ser buenos y tienen que ser fuertes. Y esto es una crítica general que voy a hacer, que no tiene que ver con el gobierno, porque es algo que he sentido más estructural de las instituciones. Las instituciones suelen menospreciar muchas veces a las municipalidades. No es una situación que se dé necesariamente desde casa presidencial o desde el presidente, porque el presidente en muchas oportunidades se ha manifestado de una forma muy favorable hacia las municipalidades. Cuando hemos tenido reuniones con él, él entiende la diversidad que existe entre los cantones, pero no necesariamente los funcionarios que están a veces destacados o encargados de diferentes temas en diferentes áreas, lo que solemos llamar de rango medio, lo entienden y lo ven de la misma forma, y esos son quienes deberían estarse comunicando con las municipalidades, y normalmente no pasa. Y yo creo que lo que ha comentado Alfredo en los últimos días, o se ha hablado en esta sesión, tiene que ver precisamente con eso.
con cómo generamos esos vínculos de comunicación y cómo entendemos que al final son las municipalidades, a través de sus alcaldes y alcaldesas, quienes conocen qué pasa en el territorio, cómo funcionan las cosas y cómo podemos adaptar o llevar a cabo los proyectos o programas que queramos implementar en nuestros territorios. El mismo Alfredo o Nixon, y los pongo ejemplos, pues son cantones que tienen zonas urbanas grandes, pero también son cantones que tienen largas extensiones territoriales que son agrícolas, o también tienen parques nacionales, o tienen población indígena, o tienen, y podríamos seguir con la lista, y esas particularidades ellos las viven de cerca de una manera que probablemente un funcionario de aquí de San José no las viva, y por eso yo creo que esa comunicación, esa consulta se vuelve vital para poder hacer que los proyectos lleguen de la forma adecuada a cada uno de los cantones. Por supuesto, pero ese elemento que acaba usted de mencionar, don Marcel, es prácticamente el que rige todas las municipalidades desde el Poder Ejecutivo. Lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, con la lucha contra la pobreza, cómo se hace una estrategia nacional cuando realmente la realidad cantonal, regional y distrital incluso es absolutamente diferente. Yo no tengo duda de que el Poder Ejecutivo admitirá la solicitud de los alcaldes para no abrir los espacios públicos, pero más allá de eso, yo considero, don Alfredo, que podría ser incluso mucho más fácil coordinar con quienes conocen al cantón, es decir, ustedes, los alcaldes, podrían hacer un grupo de WhatsApp y agregar a Río Cuarto para que sea el 82, y entonces así podrían conversar con las autoridades de salud y coordinar aún mucho mejor las necesidades de cada cantón sin que se definan en San José. Y creo, don Alfredo, que usted además ha vivido esa realidad durante las últimas horas, porque antier, que me brindó la entrevista, puso una serie de elementos sobre la mesa que hoy son los que se están valorando en su cantón, por ejemplo, don Alfredo. Yo quisiera decir lo que dijo Marcelo en un resumen muy exacto. Yo creo que Marcelo le dio a todos los puntos débiles que tenemos. Nada más vea un ejemplo. El alcalde Osa, un tráfico le hace un parte y anda trabajando en el asunto de comisión. Nada más, ese pequeño detalle, vean el irrespeto de que estoy diciendo, es decir, la falta de coordinación de los mandos medios. Si un alcalde está en la zona trabajando y pone su carro a trabajar, se debe guardar el respeto consecuente de una buena coordinación, pero hicieron el parte para contar el espectáculo. Y yo creo, Randall, que usted, me alegra mucho, yo no lo conocía, que usted puede, con estos programas, podríamos hacer conciencia nacional, porque vamos a ver, Randall, el sancarleño, o el de Belén, o el de San Ramón, cree que uno es el Dios y toma las decisiones que quiera. Y lo dijo Horacio de Belén: no podemos ni cerrar un local si salud no está de acuerdo, o tiene más potestad cerrar el negocio que salud que nosotros. Esos pequeños detalles marcan la diferencia. La gente, ahora el diputado del gobierno me atacó diciendo que es culpa mía porque yo no ataqué la parte de salud, y yo no dispongo la parte política de salud nacional. Yo tengo que acatar lo que el ministro de salud diga en forma nacional, sin tomar en cuenta la geografía del cantón. Y entonces yo creo que falta un poco, y no es un asunto de gobierno, es histórico. Esto es un asunto de definir cuáles son las necesidades de cada cantón y quién debe tomar las decisiones en el cantón bajo recomendaciones. Yo tuve una entrevista con usted y tuve la suerte de que el ministro de Agricultura, que se ha portado conmigo a altura, y me llamó a las 6 de la mañana al día siguiente, coordinamos y hicimos una videoconferencia y invitamos a los empresarios, y una actitud diferente, una reacción diferente. La comisión de emergencia me llamó ayer, que lo reunimos a las 5:30. ¿Por qué no lo hicieron hace 3 meses? Cuando estábamos viendo la necesidad. Sí, ahora no se trata de criticar ni atacar a nadie, porque no es mi intención, es que escuchen las diferencias. No es lo mismo la decisión de Belén y Horacio, con el cariño del mundo, porque Horacio nos conocemos hace muchos años. El territorio de San Carlos, un distrito más grande que el cantón de Belén, y no lo hago con afán de molestar o de tratar. Y lo digo muy bien, Marcelo, hizo una exposición muy interesante, la diferencia en la estructura que está pasando. Y entonces, ¿qué pasa? Imagínense que la exposición nacional sea abrir los centros de los parques, y abro fortuna, y entonces alguien hace un reportaje
y dicen el alcalde irresponsable que abrió los centros del Parque Fortuna, cuando en Fortuna supuestamente está todo contaminado. Y que nos atacan son a nosotros. El ciudadano ve en nosotros la respuesta del gobierno, porque somos los más cercanos al pueblo. Y no digo que lamentable, pero así es. Y vea qué interesante lo que plantea Nilson. Yo le digo al director de la Guardia de San Carlos, le digo, ministro, que me preste 4 guardias. Mira, hay una disposición del ministro que no se hace esto, pero yo necesito 4 guardias porque hay una necesidad en el distrito de Aguasarcas, que una cantina, no, es que mire, hay una disposición que todo está en frontera y que todo va con coronavirus. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que es muy difícil darle respuesta a la población. Nosotros estamos en la primera fila de guerra, nosotros somos los soldados de Conedillas, pero yo quiero guardarle muy respeto y no quiero que llamen una persona de estar atacando. Yo le pregunto a usted, Randall, y a los compañeros alcaldes, no es normal que un jerarca vaya a la zona a conocer las necesidades de la zona. ¿Por qué se encierran en un cubículo, en un búnker, y no salgo de aquí? Porque no salgo. Cuando los gobernantes salen a los pueblos, ven las diferencias, se encuentran con las características diferentes. Estar encerrado en un búnker no es bueno para un país democrático, no es bueno, porque a nadie van a matar por ir a un cantón, ni a nadie le van a hacer daño por ir a un cantón, ni tienen que llevar 100 policías para hacer guardaespaldas. Y yo creo que ese es un problema que estamos viviendo, y hago un llamado, y gracias a Randall que me dio la oportunidad, de que aquí tienen que haber, no vamos a solucionar el problema de la centralización del país, pero sí podemos descentralizar las opiniones y las decisiones. Y con la idea de ser muy constructivos, y disculpando a don Horacio, que me escribió que tenía que ir a firmar una escritura y que ya regresaba, se bajaba del carro y regresaba, así es que lo disculpo con ustedes, también a Horacio, siendo muy constructivo. Nixon, por ejemplo, en el caso de San Ramón, si usted tuviera la potestad de tomar 2 decisiones hoy mismo para intentar frenar la propagación mayor del virus en su cantón, aunque no le toque, ¿cuáles son esas 2 decisiones que tomaría? Bueno, muy importante, don Randall. El caso mío es un tanto diferente al de Alfredo. Siempre hemos tratado de decir que está muy focalizado en el distrito de Peñas Blancas, y tal vez para los que no conocen mi cantón, del distrito central al distrito de Peñas Blancas hay 1.5 horas de distancia en carro. Entonces, las decisiones que yo tomaría serían diferentes a las de Alfredo. En este caso, pues las restricciones que ha tomado el gobierno sobre el tema de la restricción vehicular han sido correctas. La atención de las personas con COVID las haría ahí, que nos ha costado bastante, porque la Asociación de Desarrollo que nos iba a prestar el salón comunal para atender a las personas ahí, decidieron no prestarlo. Entonces, ni siquiera para atender a las personas de sector Ángeles, que es apenas una comunidad pequeña del distrito. Entonces no estaban dispuestos a atender el distrito completo. Esa situación la tenemos, entonces necesitamos resolver un espacio para esta atención, y utilizaría lo que dijo Alfredo también. Requerimos de la fuerza pública para evitar la circulación de estas personas. Yo sé que Salud mantiene la información restringida al respecto de quiénes son para no ocasionarles un daño, pero en estos casos nosotros requerimos la identificación del sitio para evitar la circulación de estas personas por estos sitios, máxime que se encuentran en situaciones insalubres donde ellos viven. O sea, 8 personas en un espacio de 5 metros cuadrados, lo mencioné anteriormente, eso hace que aumente la violencia, ¿verdad? Porque entre parejas ahí en el mismo lugar aumenta la violencia entre matrimonios, con los mismos hijos. Se tienen clausuradas algunas casas, y casas en las que circulan entre sí, no. Entonces, clausuraría una cantidad de espacio suficiente para evitar circular, y les tendría todos los elementos necesarios, en este caso de alimentación, de medicinas, que ellos han estado reclamando que las medicinas no se las hacen llegar, y que entonces van a tener que trasladarse a los hospitales para que les den las medicinas, y en este caso
a pesar de que es un distrito de San Ramón, es más cercano llegar al hospital de San Carlos que al de San Ramón por la distancia. Y entonces ya un problema que tenemos nosotros se lo trasladamos a Alfredo porque esa persona se monta en un carro o un taxi o alguna cosa, y entonces se nos esparce mucho más, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de controlar. Y son cosas que se salen de las manos. Si usted me pregunta qué medicinas son las que toman, yo no sé qué medicinas son las que las están dando. Y entonces incluso tenemos problemas con nuestros policías municipales porque ellos dicen, mira, es que nosotros estamos ahí con mascarillas y con guantes y con todo, pero cuando llega el Ministerio de Salud llega con trajes casi espaciales, ¿verdad? Solo para entregarles una hoja. Y nosotros nos andamos exponiendo para tratar de resguardar de que ellos no se salgan de los lugares, ¿verdad? En los que están. Entonces, sí, ahí necesitamos ayuda para resguardar ciertas zonas, no son todas las zonas. Cuando a veces hablamos de San Ramón, y eso me genera un problema en el cantón, se habla de San Ramón como cantón completo, pero está muy focalizado, ¿verdad?, en un distrito. No digo que en otras partes no hayan salido algunos otros casos, sí han salido algunos otros casos, pero en el transcurso de todo este tiempo han sido muy pocos comparados a los que han venido creciendo en este sector. Tan es así que hay algunos, digamos, si en una familia identifican a uno, clausura en la casa y solo le hicieron el examen a unos cuantos, no se los hicieron a todos, y están conviviendo los que tienen y los que no tienen porque está clausurado el lugar. A los costarricenses pues tienen su casa donde resguardarse, donde estar, pero los que no son costarricenses no tienen las condiciones para resguardarse, de verdad que no la tienen, y ellos mismos dicen, si nosotros nos estamos muriendo de hambre, salimos a ver qué hacemos para alimentarnos. Y eso significa que van a ir a la pulpería, que van a ir al supermercado, a la carnicería o a la farmacia, y van a poner en riesgo ya no ellos, sino a todas las demás personas con las que tienen esta situación. Y nosotros tenemos alrededor de 100 órdenes sanitarias. Eso es una cantidad enorme de personas en un espacio de 200 metros cuadrados. Entonces, eso nos pone en una condición especial. Entonces, ¿qué haría yo? Resguardaría un poco más con oficiales, ¿verdad?, para evitar tanto circulamiento, mantendría las medidas que ha establecido el gobierno de las restricciones, porque tampoco puedo hacerle el daño al comercio, que se está viendo muy afectado, mantendría las ayudas alimentarias a estas personas y también al comercio, porque estos distritos se están viendo afectados en el comercio porque ya no pueden hacer el comercio igual que los demás. Entonces vuelven a estar en una situación financiera complicada, ¿verdad?, todos los comercios de esta zona, y eso no podemos evitarlo. No podríamos aislarlos completamente porque también ellos ocupan sobrevivir, ¿verdad? No todos están con la enfermedad. Entonces, en eso sí coincido en algunas de las condiciones que estableció el gobierno, pero reforzaría la ayuda humanitaria, de medicamentos, y reforzaría también con efectivos de fuerza pública, no para encerrar, sino para evitar la circulación en ese sector específico del cantón. En lo demás ya hemos tomado las medidas que nos da la Constitución Política, la potestad de la Constitución Política como gobierno local. Esta es una que no vamos a abrir los espacios públicos si estamos en una zona de riesgo, y además tenemos todas las campañas necesarias en los sitios públicos de concentración. Tenemos a los policías municipales resguardando, como lo mencioné anteriormente, la parada de buses que teníamos alrededor de 10,000 personas, 12,000 personas que circulan diarias. Sacamos una de las empresas que tiene la mitad de las líneas de buses y ya están colocadas en diferentes puntos del cantón, pero fue una decisión administrativa que probablemente me traiga algunas condiciones legales, ¿verdad?, a futuro, pero bueno, lo hicimos para resguardar la salud de las personas, y ahora estamos bien ordenados en la parada de autobuses, con los distanciamientos. Nos ha costado porque algunas personas se molestan, pero bueno, los policías municipales nos han colaborado muchísimo en esta situación. Desearía tener más policías municipales, claro, pero bueno, no son las condiciones ni tenemos el presupuesto para hacerlo. Entonces estamos haciendo, con los pocos recursos que tenemos, estamos haciendo milagros. La logística, que ya la mencionó Horacio, de repartir los diarios, en el caso de San Ramón fueron casi 5,000 diarios en un terreno de más de 1,000 kilómetros cuadrados,
eso es una logística de locos. Y ahí hemos estado en la primera línea. Claro. En el caso de la ANAI, yo tengo que decir que se ha coordinado de parte del gobierno central algunos criterios, en algunos nos han tomado en cuenta, en otros pues nos escuchan, pero no los han tomado en cuenta. Tan es así que a finales de mayo solicitamos que se suspendieran todos los servicios de Wi-Fi en el país, y no es hasta hace poquito tiempo que se suspendieron. ¿Por qué? Porque cerramos los parques y la gente se arrimaba a la conexión de Wi-Fi y hacían concentraciones de personas para tener conexión a internet, ¿verdad? Sí. Y eso nosotros lo hemos venido señalando. Yo solo me uniría a los compañeros en decir, nosotros conocemos de pies a cabeza cada uno de nuestros cantones, y nada más solicitamos se nos ponga un poco más de atención. Sabemos que la situación del país y la crisis económica y que tienen los comercios pues es bastante compleja, pero es mejor hablar el mismo idioma, se nos pongan un poco más o se nos tome un poco más en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones para evitarnos estos inconvenientes. Sí, claro, de hecho a mí me parece fundamental en el caso de algunos cantones y en el caso de los distritos que para evitar la circulación se atiendan a los pacientes por COVID en esos distritos. Y por supuesto que ustedes me dirán, ajá, ¿bajo qué infraestructura, Randall? ¿A dónde hay centros médicos en todos los distritos? Bueno, hay una característica que tienen todos los distritos del país, incluso casi todos los barrios, que son instalaciones religiosas. Y si a mí no me falla la memoria, en Mateo, del Nuevo Testamento dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Así es que a mí me parecería increíble que si alguno de ustedes le solicita a la iglesia de sus comunidades habilitar un centro parroquial, por ejemplo, para atender a estas personas con personal de salud, digo, sería una contradicción enorme que les digan que no, y me parece una salida muy interesante. En el caso suyo, don Marcel, si usted tuviera la potestad de tomar todas las medidas respecto a su cantón, ¿qué medidas tomaría hoy mismo que no ha tomado en consideración o que se agregarían a las del Poder Ejecutivo, don Marcel? En el caso nuestro, en Montes de Oca, creo que todavía, por la situación que tenemos aquí, estaríamos igual o muy parecido. Nos gustaría, estamos trabajando en eso y tenemos próximamente reuniones con el Ministerio de Salud para la habilitación de algunos lavamanos en calles y en algunos sitios. Por ejemplo, ya pusimos uno a un costado de la municipalidad, pero nos gustaría poner en otros sitios para ir promoviendo también este tema de una cultura de la limpieza y de la higiene. En el caso de Montes de Oca, debo decir que los ciudadanos y vecinas del cantón han respondido bastante bien al llamado que han hecho las autoridades y también desde la municipalidad, y eso ha facilitado mucho las cosas. Sin embargo, ya empiezan a aparecer algunos de los problemas típicos que ya están viendo muchos de los cantones, problemas de necesidades, problemas de no tener suficientes alimentos, de pérdida de empleo, de que la gente ya se le está acabando la liquidación o los recursos que tenía, y eso eventualmente nos pone en perspectiva cómo podemos tener sitios seguros donde la gente pueda trabajar, pero también donde la gente pueda llegar y consumir, y ese es todo un reto, porque solo se ha estado trabajando desde el punto de vista, me parece, un poco más industrial y no desde el punto de vista de servicios, de cuáles son los servicios que eventualmente pueden, tomando todas las medidas de seguridad, irse abriendo y irse ampliando. En el caso nuestro, aquí en Montes de Oca, tenemos todo un área comercial que está sufriendo muchísimo, y eventualmente nos gustaría ver con el Ministerio de Salud cómo, junto a los patentados, se pueden tomar medidas para poder ir ampliando la prestación de los servicios, siempre y cuando se mantengan todas las medidas de sanidad que son requeridas. Don Marcel, ya algunos han empezado a hacer, pero la situación económica no es buena, y eso probablemente nos signifique problemas muchísimo mayores. Don Marcel, la OMS, perdón. Y creo que se ha hablado a nivel internacional, que si la situación no es bien manejada en los países, podríamos eventualmente tener más muertes o más problemas de desnutrición y de hambre en muchos de los países, sobre todo América Latina y África, que por el mismo COVID. Y yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos. Y yo sé que esa discusión se vuelve muy problemática, porque en la zona norte y en otros lugares del país ha estado todo este tema relacionado con el empleo, que es muy importante, pero también es cómo protegemos a la gente, que al final hay que proteger a la gente en la integralidad, es decir, hay que proteger a la gente tanto del contagio y del virus,
como de otros padecimientos que eventualmente o problemas que eventualmente pueden generarse. Don Marcel, perdón, pero en el caso del restablecimiento de los comercios de manera paulatina, que usted dice, le pediríamos, digamos, estudiar las medidas, la propuesta de la municipalidad, ¿cuál es? Es decir, si yo fuera el ministro de Salud y le pregunto, Marcel, está bien, ¿cuál es su propuesta para hacer eso? ¿Cuál es? Algunos tipos de establecimiento que en este momento por las categorías se encuentran cerrados. Algunos, por ejemplo, patentados ya están planteando cambiar de centro nocturno o de bares a restaurantes para poder brindar alimentación y poder ir cambiando el tipo de actividad, pero la pregunta es si ese tipo de actividades no podrían abrir hoy o no podrían ampliarse los horarios hoy, siempre y cuando se mantengan una serie de medidas controladas. Y yo creo que eso va a variar de cantón a cantón. No es lo mismo un cantón que donde pueda coordinar bien la municipalidad con el Ministerio de Salud que un cantón donde eso no pase. Y yo creo que ahí el tema de la especificidad, como le han venido hablando, de las decisiones por cantón en conjunto con el Ministerio de Salud, tiene que ser muy, muy, muy importante. Bien lo decíamos ahora y eran uno de los temas principales. No es lo mismo San Carlos y no es lo mismo cada sitio de San Carlos que Montes de Oca. Y en ese sentido, ir buscando soluciones paulatinas, yo creo que es una de las formas. Y ir midiendo, si hay que echar para atrás, hay que echar para atrás. Yo creo que en este momento, frente a la ola, muchas de las acciones nos va a significar echar para atrás, pero son eventualmente modelos que tenemos que ir pensando para no solo ir planteando soluciones, o como lo decían, desde San José para todo el país, sino en cada condición y en cada espacio específico, cómo podemos ir gestionándolo, tomando en cuenta las medidas de salud y trabajando de la mano con el Ministerio de Salud. Don Horacio, si fuera la misma pregunta, si fuera su potestad, ahí nos estaba pidiendo don Alfredo que si podía compartirnos un momento la pantalla. Don Horacio, perdón, la misma pregunta, si usted tuviera la potestad de hacer todo lo que cree conveniente, ¿cuáles dos medidas agregaría a las medidas generales que ha tomado el Ministerio de Salud respecto a su cantón, don Horacio? Don Randall, la única más bien medida que yo tomaría en cuenta y se la pediría siendo parte del ministerio es que nos permita a cada cantón hacer el protocolo de cómo nosotros tenemos que abrir los espacios públicos. Si bien es cierto, tenemos que reconocer que se ha venido trabajando muy bien en la salud, dado con el ministro de Salud con este problema de la pandemia, también deberían de consultarnos a nosotros y volver a la primera pregunta que usted dice, dejar de ese país descentralizado, ¿verdad? Dejar que la Constitución, de lo que dice el 170, la Constitución, que cada cantón también tiene su autonomía, que nos permita a ambos construir, desde la parte técnica de salud y la parte operativa municipal, construir cuál es el protocolo para poder abrir estos espacios públicos. Y qué condiciones económicas tendríamos nosotros. Porque, por ejemplo, yo sigo insistiendo, yo para abrir todos los parques que hay en el cantón de Belén, que quiero decirle que a nivel nacional hay más de 6,000 parques o zonas de servicio público a la gente, deberíamos de mínimo contar con una pila, con jabón y con papel. Los parques no tienen esas condiciones y es lo mínimo que desde un inicio nos enseñó y nos formó y nos está educando el Ministerio de Salud con respecto a eso. Bueno, esa formación y esa educación tendría que hacerla también en el cantón de Belén, siempre y cuando los ciudadanos cuenten con ese instrumento para llegar y antes de ingresar a un parque poder lavarse las manos, usar jabón, secarse y todo el protocolo que utiliza el Ministerio de Salud. Don Randall, mire, esto para mí no es muy sencillo. Yo simplemente, y es un asunto también de todos los alcaldes y alcaldesas. Primero, tenemos que reactivar la economía de este país, y es una preocupación sumamente grande. Pero esa reactivación de esta economía que tenemos que hacer también debe ir de la mano o superior debe estar la salud, ¿verdad? Entonces no podemos limitar porque se nos antojó abrir un espacio del cual no contamos con las reglas necesarias, con la formación necesaria del ciudadano para poder abrir esos espacios, y esto podría complicarse más, no únicamente la salud, sino también lo que ya está complicado, que es la economía de este país. Gracias, don Horacio. De hecho, yo creo que quedaría muchísimo más fácil, insisto, para el Poder Ejecutivo, delegarle a los alcaldes, digamos, el protocolo de la apertura. Sería mucho más fácil y le quitamos un dolor de cabeza
además al ministro de Salud. Don Alfredo, no sé si todavía nos acompaña, porque ahí lo veo conectado, pero no veo la cámara, entonces no sé si nos acompaña don Alfredo Córdoba aún. Sí. Ahí está don Alfredo. Don Alfredo, perdón, aquí me regañaron que me dijeron, ¿cómo se le ocurre a Randall citar las escrituras en una edición de Noticias en Vivo? Pero es que tengo entendido que a usted ya le pasó, que la iglesia le dijo que no en la utilización, o le dijo a las autoridades que no, en la utilización de los centros parroquiales, que a mí me parecería además lo más normal del mundo para la atención distrital de los enfermos por COVID, don Alfredo. Randall, permítame poner un mapa para explicar la respuesta que usted quiere que yo dé. Adelante. Este es un mapa que yo hice cantonal. Necesito que nos comparta, que me dé autorización para poner el mapa. Voy. Dígale, creo que en controles está Manuel, que le permita a don Alfredo compartir la pantalla un momento para que nos enseñe el mapa. No creo que ni don Nixon, ni don Marcel, ni don Horacio tengan ningún problema. No, es que es un ejemplo que quiero. Y lo de la iglesia, no me dijeron a mí que sí, no fue a mí, yo no se los pedí, entiendo que fue la comisión de emergencia. Sí, fue la comisión de emergencias. No puedo dar fe de eso porque estaría diciendo cosas que no son ciertas. Ahí se lo acabamos de permitir, don Alfredo. Si quiere, déle compartir pantalla y nosotros lo permitimos. No me han dado permiso. Ok. Bueno, todos vamos a poder seguir hablando. Vamos a ver, si usted escucha, todos los alcaldes, todos estamos consiguiendo. Entonces, cuando se consigue un mismo argumento, es porque se puede hacer y porque es el sentimiento de todos. Ahí está el mapa. Sí, señor. Usted ve ese mapa que yo hice, los puntos negros son las empresas del Cantón de San Carlos más grandes. Y vean qué interesante, Randall y compañeros alcaldes. Y los puntos azules son todos los CEBAIS que existen en el Cantón de San Carlos. Hay casi 15, 20, 30 CEBAIS. Ve qué interesante lo que es Costa Rica. Tenemos un modelo de salud espectacular. Y los puntos rojos o los anaranjados que usted ve son los colegios que tienen salones, tienen buenas aulas, están cerradas, tienen comedor, tienen baños sanitarios, tienen... Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando yo a la respuesta que le he hecho a todos los alcaldes? Si la enfermedad en ese sector, que agarremos uno de los colegios eso y concentremos los enfermos de coronavirus de esa población, no lo tragamos fuera a otra población y concentremos la enfermedad en sectores, porque San Carlos es más grande que Cartago como provincia y es más grande que Heredia como provincia. Entonces, los recorridos míos, con lo dijo Nelson, de San Ramón a Rodríguez, es hora y media, los míos son iguales. Los recorridos son de hora y media a diferentes lugares. Entonces yo lo que estoy planteando más o menos lo que usted dijo, si en un distrito hay un grupo enfermo, que se queden en el distrito, que no se trasladen a otros lados. Y planteo dos cosas. Hay plantas que tienen 1,000 trabajadores, 1,200 trabajadores. Cerramos ese sector, nadie entra, nadie sale. Y registramos a los migrantes que están trabajando en la empresa, que tengan caja, que tengan seguro, que tengan salarios mínimos y que cumplan con los protocolos de salud. Y cerramos los sectores. Nadie entra, nadie sale. Ahí están los círculos que yo planteo. Y por eso es que es muy fácil hablar, pero también hacer planteamientos. Entonces usted ve los puntos negros. Las plantas están identificadas ya muy claramente en el Cantón de San Carlos. Los CEBAIS están identificados y no tienen que venir a la clínica, porque lo dijo Nelson ahora. Las medicinas no llegan. Entonces, que las CEBAIS hagan la función que tienen que hacer y que los doctores se trasladen a esas zonas y no tengan que venir los nicaragüenses o los costarricenses a las clínicas a contaminar mucho más a la ciudadanía del Cantón de San Carlos. Esa es la propuesta que yo he hecho, esa es la propuesta que he planteado al gobierno. Y bueno, por ejemplo, el Concho, hay una empresa que tiene 1,000 trabajadores, se está proyectando a 1,300 trabajadores. Se cierra la zona del Concho. Ahí tiene, usted ve el punto azul, en la parte de arriba, tiene un EVAIS, tiene 3 colegios. Si alguien se enferma, los trabajadores que se van a enfermar, que van a contaminar 3 o 60 personas, se queden en los colegios, nadie sale de ahí, y la gente lo va a aceptar porque es del mismo pueblo. La gente lo que no quiere es saber que le lleven gente de otros lados.
esa es la realidad. La gente dice, no, aquí no quiero centro de atención que me traigan de Guatús, me traigan de Los Chiles, me traigan de San Ramón, porque eso es lo que el dicho me explicaba. Y hay alcalde, yo no puedo aceptar que usted me lleve gente de San Carlos a San Ramón. Y así están todos los alcaldes. Entonces, que cada vez aguante eso, como dice, que todos tenemos que aguantar nuestro cantón. Si son enfermos del cantón, tenemos que verlo por asuntos de salud, tenemos que verlo por asuntos humanos. Y los colegios tienen cerradas los colegios, están totalmente enmallados y tienen, en salones comunales no funciona porque son mujeres y hombres que se enferman. No puedes un salón comunal todo el mundo revuelto. Como los colegios tienen sectores que podemos hacer diferencias, pabellones que llamamos nosotros, tiene 5 o 6 pabellones. El pabellón 1 son mujeres, el pabellón 3 son hombres. Entonces, esa es la propuesta mía, que podría ser una propuesta nacional, aprovechar los colegios del país y hacer las verdes con condiciones adecuadas en ese sentido. Ya la comisión de emergencia tiene camas, van a comprar camas para que no vuelvan en el suelo, pues también son seres humanos, pero en una emergencia todos tenemos que mojarnos. Esa es la propuesta mía, Randall, y la otra propuesta es sobre el turismo de San Carlos. Yo no puedo dejar de abrir el turismo. Abrieron los estadios del país y se hicieron protocolos. ¿Por qué no abren los hoteles con protocolos adecuados? Porque la gente no tiene que salir del hotel para ir a pasear al centro o a lugares donde se quedan en el hotel, que en San Carlos hay agua calientes, tienen un protocolo establecido, pero se cierran, toman decisiones de corbata y no escuchan la voz del pueblo. No es que nosotros tengamos la verdad, no es que nosotros seamos la santa paloma o la maravilla del mundo, pero estamos pie a pie con el pueblo y la gente nos va a escuchar. Unos nos van a criticar, otros van a decir que estamos locos, otros van a decir que somos irresponsables, pero los que estamos electos nos eligió la mayoría y este país se gobierna con la mayoría, no con la minoría. Y yo quiero decirle, Randa, que yo tengo una propuesta clara y tal vez no la puedo explicar tan detalle hasta aquí porque cuesta mucho en este programa tan pequeño, pero yo le puedo decir, le puedo marcar las distancias, cuánto hay de un lugar al otro, y cerramos círculos, y paramos. Una cosa muy importante, Randall, que estamos peleando, que supuestamente ya el lunes firman el decreto, que tenía años desde que no quería firmarlo, establecemos todos los nicaragüenses que trabajan en esa planta, solo por esa planta pueden trabajar. En el momento que hayan trabajado en esa planta, si no tienen permiso, de 5 meses, se van para Nicaragua. Controlamos todo, seguro, salarios mínimos y seguridad social. Y aquí todos estamos contentos. Porque le voy a dar un ejemplo, Randall, nada más un pequeño ejemplo. No voy a decir el nombre de la empresaria para no maltratar y que la gente es injusta. Se reunió los 300 empleados con esa planta. El empresario le pregunta, ¿alguien se siente mal? Estos son los protocolos de salud. Y había uno que estaba enfermo con coronavirus. Se quedó callado por miedo o porque es un irresponsable, porque tiene una cultura diferente. Y no dijo nada. Trabajó 6 días enfermo, contaminó a 31 vez en la planta, porque tienen el roce normal. Trabajan 30, 40, 300 personas. Eso es inevitable. Y nosotros tenemos una característica diferente en la zona de San Carlos. Vivimos 2 culturas diferentes. La cultura nicaragüense es muy diferente a la cultura costarricense y el que no quiera aceptar eso está equivocado. Teníamos 30, 40, 50 años de vivir, ese es el problema. Los nicaragüenses viven en una casa de 60 metros, 7 y 10 personas, con 2 cuartos, pobrecitos de 2. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque traen al tío, traen a la familia, traen a la mamá. Y entonces cuando se contaminan, no se encierran, porque no, ¿dónde se van a encerrar esos muchachos con 2 cuartos y tienen que dormir todos juntos? No usan platos diferentes. Y entonces estamos viviendo lo que hoy en San Carlos estamos dolidos, preocupados, y el gobierno tiene que entender que esto. Y yo quiero hablar muy claro porque yo no quiero que esto se vea como un ataque a nadie. Este tema lo hablé yo hace 3 meses. Si vinieron avionetas el domingo, y lo dije anteriormente, siguieron a Fortuna y tomaron una decisión improvisada. Y eso lo habíamos planificado.
con 3 meses de que salgamos perdiendo, porque nosotros conocemos nuestro cantón, nuestra desgracia, el pueblo, qué piensa, qué no piensa. Y también quiero dejar claro 2 cosas. Los costarricenses, no los sancaleños, necesitamos de los nicaragüenses. Dota, todos al lado también van a necesitar negocios para coger café. Los nicaragüenses son parte de la economía de los costarricenses. Los nicaragüenses son parte del convivir de nosotros. Ya muchos costarricenses se han casado con nicaragüenses y ticos con nicas y nicas con costarricenses. Eso no lo podemos evitar. Ya estamos montados en el caballo blanco. Ahora hay que saberlo dirigir. Y Randa, yo tengo esta propuesta clara. Hagamos esto, cerremos sectores, condicionemos y podemos arreglar el problema del Cantón San Carlos, por lo menos, no todo, pero tengo la propuesta. Yo no soy de criticar y hablar de nadie, porque en los funcionarios públicos es muy fácil hablar y criticar, pero yo he hecho las propuestas correspondientes. Bueno, y ahí están las propuestas justamente de cada uno de los cantones, que son muy diferentes. En el caso de San Ramón, que tiene el centro de contagio principal del COVID muy alejado del centro del cantón. En el caso de Don Alfredo, que tiene el cantón con muchísimos más casos activos que el resto del país. En el caso de Don Marcel, que tiene pocos casos en Montes de Oca, pero que tiene una gran afectación comercial, indudablemente, por el tipo de negocios que hay principalmente en Montes de Oca. Y en el caso de Belén, que también hay pocos casos relativamente, pero que tiene una enorme cantidad de industria y de comercio también. Yo les quiero agradecer a los 4. Yo espero realmente que el Poder Ejecutivo, no tengo ninguna duda que les aceptará la propuesta respecto a los espacios públicos, pero que a partir de este momento logren de manera constructiva coordinar mejor con ustedes 4 y con el resto de alcaldes, con el fin de basarse en las decisiones que tomen el conocimiento de cada uno de los cantones. Así es que, don Nixon, solo para despedir, muchas gracias, don Nixon. Muchísimas gracias, don Randall, y decir que, bueno, aquí estamos a las órdenes de cada uno de nuestros pueblos y, por supuesto, a las órdenes del presidente para lo que necesite y salir adelante todos juntos. Gracias, don Nixon. Don Horacio, muchas gracias por acompañarnos. Don Randall, muchas gracias y por permitirnos construir juntos este problema que tenemos a nivel nacional. Muchas gracias, don Horacio. Don Marcel, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, don Randall, como siempre. Gracias, don Marcel. Y don Alfredo, finalmente, muchas gracias también. Muchas gracias, don Randall, que tomar en cuenta a los cantones más lejanos del país. Que Dios lo bendiga a todos. Y aquí estamos para coordinar, no para buscar diferencias, sino para concluir, poder tener con mucha claridad qué es lo que queremos del cantón de San Carlos. Muchas gracias a los 4. Gracias a ustedes también, a la audiencia que nos acompañó.